En la guía 8 todavía hay que trabajar con lo que corresponde a una función inversa. Sin embargo, esta vez lo que sea desde el punto de vista del análisis de las gráficas. Recordar que en una función inversa lo que se hacía era intercambiar la x con la y. Entonces, si yo tengo en una función original el punto 2,3, eso quiere decir que en la función inversa de esa función, en este caso f, ese punto tendría que existir igual, nada más que sería invertido. 3 primero y 2 de segundo. Y eso siempre se va a cumplir. Entonces, si yo tengo la función f y la función que se nos está presentando para ver si es la inversa no contiene 3, menos 2, yo voy a saber que no es la función inversa. Y básicamente eso es lo que hay que tener en cuenta para poder analizar si un par de representaciones gráficas corresponden o no a una función y su inversa. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Vamos a analizar cada una de estas funciones. Bueno, empecemos con este primer caso que se nos presenta para la función g y la f. En la función g, vamos a ver qué puntos podemos extraer. Tenemos este primer punto que es 0,4. Recuerden que primero siempre va la coordenada del eje x, en este caso 0, y la altura es 4. Eso quiere decir que en la inversa de g, que la voy a llamar g a la menos 1, aunque aquí nos están preguntando es por f, pero para no confundir, en la inversa yo tendría que tener 4,0. Vamos a revisar si en la otra tenemos 4,0. Estamos en el 4 y tenemos que la altura es 0. Este estaría bien. Entonces ya comenzamos bien porque el primer punto, que sería 0,4, está representado su inverso en la otra función. Sin embargo, a veces el primero nos da de casualidad, entonces siempre les recomiendo que lo hagan por lo menos con 2 puntos. Si viene el caso de que tengan 2 puntos, como aquí, si se cumple, tenemos otro punto, el cual es menos 4,0. Entonces voy a tener menos 4,0. En la inversa yo sé que tendría que ser primero el 0 y luego el menos 4. Entonces vamos a revisar si ese punto está. 0, menos 4 sería este punto de aquí. Por lo tanto, yo sé que g y f sí corresponde a una gráfica de una función y su función inversa. Ahora veamos el siguiente caso que teníamos, que era con la función h y k. Voy a analizar desde el punto de vista de la h para esta. El primer punto que podemos visualizar, aquí en realidad tenemos 3 puntos que podemos ver, porque aquí tenemos este marcado que sería en el menos 4 y sube hasta el 4, en el 4 y sube hasta el 4. Tenemos en total 3 puntos. Sin embargo, voy a comenzar con el que supongo que la mayoría vería primero, que es este, el cual es 0,4. Y en la inversa de la función h, que podríamos llamar h a la menos 1, tendría que ir primero el 4 y luego el 0. Entonces vamos a ver si en la otra función el 4,0, vean que si nos ubicamos en el 4 y no sube ni baja, sería este punto de aquí. De hecho, voy a hacer un otro color que sea más notable, ok. Sería este punto verde, el 4,0. Y esto está en el eje x y la función k está por aquí abajo, ¿verdad? Con solo un punto que no coincida, ya sabemos que esta no va a ser una función y su inversa. La inversa, si la quisiéramos ver, graficar, veamos otro de los puntos que teníamos aquí. El otro punto era, por ejemplo, menos 4,4. Entonces, en la inversa sería 4, menos 4. Ok, y ese punto 4, menos 4 estaría ubicado por aquí. Eso quiere decir que la función inversa se vería de esta manera. Esta que acabo de hacer en verde sería la representación de la inversa de esa función. Una gráfica que atraviesa por estos 2 puntos. Sin embargo, como decía desde el inicio, con solo que el primer punto no nos dio, ya sabemos que la k no es la inversa de h. Entonces, ya para resolver esto, como era de marcar con x, sabemos que las que corresponden a una función y la inversa serían la función, en este caso, f y la g. Entonces, vamos a ver, en este caso tenemos f y g, que sería la respuesta correcta, y eso es lo que hay que hacer en la parte práctica. Bueno, ustedes no lo tienen de marcar con x, ustedes lo que tienen es nada más una representación con 2 funciones, tienen que analizarlas, como dice aquí, individualmente con cada una de ellas para determinar si son o no la función y su inversa. Ahí nada más dice que marquen las que sí corresponden a la inversa, pero les recomiendo que escriban sí o no para que no tengan confusiones cuando estén repasando. Y finalmente, en la guía número 8, en la guía número 9, lo que tienen es el cálculo del criterio de una función inversa si se les da el criterio de la función original.
En este caso tenemos f de x es igual a 6x menos 8. Recuerden que eso sería lo mismo que anotar y es igual a 6x menos 8. Aquí lo voy a explicar un poco diferente a como venía el ejemplo del folleto, que de hecho estos son los mismos ejemplos del folleto que voy a volver a hacer. Porque en primer lugar ahí hacía falta un paso al final, que no es obligatorio que lo hagan, lo pueden dejar igual a como está en el folleto y no hay ningún problema. Sin embargo, aquí lo quiero hacer completo y aparte de un modo diferente que es el que yo prefiero utilizar, que es hacer el intercambio de las variables al inicio. Recuerden que como vimos en la parte anterior, que era lo de las gráficas, cuando tenemos la inversa lo que hacemos es cambiar las x con las y. Entonces, si tenemos esta fórmula que es para la función original, si yo voy a trabajar con la función inversa, es decir, f a la menos 1, yo sé que la x va a ser la y la y sería la x. Básicamente las voy a cambiar. Y eso es todo. Ya, si tuviéramos nada más que calcular la inversa con esto ya estaría bien, pero hay un detalle. La y no está despejada y recuerden que en una función para dar el criterio siempre hay que despejar la y. Entonces lo que vamos a tener que hacer es trabajar con esta expresión para dejar la y de un solo lado del igual. Lo que hacen es lo siguiente. Supongamos que esto fuera una operación con números. Yo tengo 3 por 2 menos 5. Ok, tengo una operación como la de aquí, multiplicación y resta. Si ustedes la fueran a resolver, recuerden que siempre se hacen primero las multiplicaciones y después las restas. Entonces aquí yo tendría que hacer 3 por 2, 6, menos 5 y el resultado sería 1. Ok, ¿para qué mencioné esto? El orden de las operaciones también es lo que hay que seguir para hacer los despejes, nada más que es al contrario. Lo que ustedes dejarían de último en una operación, es decir, primero multiplicamos, de último la resta sería lo que se hace hasta el final, es lo primero que hay que hacer para un despeje. Entonces, si esto fuera una operación, yo tendría que multiplicar primero y luego restar. Por lo tanto, para despejar, lo primero que hay que hacer es despejar el menos 8. Despejar es pasar a hacer la operación contraria. Entonces, como aquí tengo el menos 8, está restando, lo contrario es sumar. Del otro lado voy a tener x más 8 igual a 6y. Luego este 6 está multiplicando, lo contrario de multiplicar es dividir. Va a pasar a dividir todo lo que está del otro lado. Eso es igual a y y ya tenemos la y despejada. Hasta ahí es como lo tienen prácticamente en el folleto, nada más que no se había hecho el cambio de signos, que es lo que les dije, el cambio de letras, perdón, que es lo que les dije que hacía falta hacer. Sin embargo, ya para la respuesta podríamos escribir f a la menos 1 de x es igual a lo que tenemos la y igualada. X más 8 sobre 6. Y ese sería todo el procedimiento para esa primera. Ahora, en esta siguiente el procedimiento va a ser el mismo. Aquí tenemos en la función f, y es igual a 5x más 8. Esto no es necesario que lo anoten. Sobre 3. Entonces en f a la menos 1 yo sé que voy a intercambiar la x con la y. Y me va a quedar x es igual a 5y más 8 sobre 3. Y lo que les decía de las operaciones. Si yo fuera a resolver esta operación, primero multiplico, luego sumo y al final divido por 3. Entonces, para el despeje, lo primero que hay que hacer es eliminar el 3. Este 3, como está dividiendo, va a pasar a multiplicar del otro lado. X por 3 es 3x. Entonces quedaría 3x es igual a 5y más 8. Luego, si vamos a hacer la operación, sería primero multiplicar y luego sumar. Entonces, lo primero que vamos a quitar es este 8, que como está sumando, pasa a hacer la operación contraria, que es restar. 3x menos 8 es igual a 5y. Y finalmente, este 5 que está multiplicando, lo van a cambiar al otro lado, hacer la operación contraria, que es dividir. Y eso sería todo. Ya podemos entonces dar la respuesta, que sería el criterio, que es lo que iría aquí al final. F a la menos 1 de x es igual a 3x menos 8 sobre 5. Y ese es todo el procedimiento. Eso es lo que tienen que hacer ya en lo que sería la parte práctica. Ahora, solo un detalle importante. Un error común que vi en algunos que ya me han enviado todas las guías es que aquí donde tienen el 5 que lo están cambiando a dividir, le colocan menos 5. Y no, recuerden que lo que se hace no es cambio de signos. No es cambiar el signo, es cambiar la operación. Este 8 estaba positivo y quedó negativo, pero no es que le estamos cambiando el signo. Es que estaba sumando y pasó a restar. Pero este 5 no está sumando, entonces no hay que pasarlo a restar. Está multiplicando y pasa a dividir. Por lo tanto, queda igual a un 5 positivo.
Entonces, para que tengan eso en cuenta, que fue lo que vi que habían fallado algunos que ya lo habían enviado, para que lo tomen en cuenta. Y con eso ya pueden hacer el resto de las guías del mes.